Buenas tardes a todos y bienvenidos a este tercer encuentro de entrevistas organizado por la Fundación Espacio Stibor y el Museo del Ladrillo bajo esta nueva modalidad virtual que tuvimos que implementar para continuar con nuestras actividades. En esta tercera entrevista del ciclo vamos a hablar con el arquitecto Jorge Prieto sobre el emblemático edificio del Museo del Bicentenario, emplazado en las antiguas galerías de la aduana de Taylor de la ciudad de Buenos Aires, detrás de la Casa de Gobierno. La entrevista estará a cargo de la arquitecta Cristina Vinceta, así que le doy el pase y comenzamos a disfrutar de este encuentro. Muchas gracias. Buenas tardes, hoy vamos a desarrollar la tercera entrevista programada por el Museo del Ladrillo para hablar sobre edificios paradigmáticos, patrimoniales, de altísimo valor en la ciudad de Buenos Aires. En esta oportunidad convocamos al arquitecto Jorge Prieto para que nos hable sobre el Museo del Bicentenario. Por eso le vamos a pedir entonces que brevemente nos responda a la cantidad de información que seguramente tiene al respecto. El arquitecto Jorge Prieto se recibió en la Universidad Nacional de La Plata, es profesor titular ordinario del Taller Vertical de Arquitectura, fue secretario académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de La Plata entre el 2001 y el 2010. Coordinador de curso introductorio presencial y semipresencial de la Facultad de Arquitectura, jurado en concursos docentes, ha dictado cursos, seminarios, conferencias, es miembro de la Asamblea Universitaria en representación del claustro de profesores, consejero académico del claustro de profesores y miembro de los encuentros ENSA de la Comunidad Europea sobre Enseñanza de la Arquitectura. Y por supuesto, fue coordinador de proyectos especiales y sigue siendo de la Dirección Nacional de Arquitectura. Así que buenas tardes, Jorge, y ya lanzamos la primera pregunta o inquietud. Queremos que nos hagas una breve reseña histórica del sitio. Bueno, agradezco esta presentación que de alguna manera resume un poco la actividad, pero sobre todo me complace, tenerlos a ustedes de escuchas, referido a dos edificios que han sido, como ustedes dicen, muy importantes y significativos en lo que ha sido la historia, en la historia argentina, pero no solamente en eso, sino en los últimos tiempos, ¿no? En ese sentido, un poco la historia de la aduana Taylor arranca por allá por el 55. Del 55 al 57 la construyen. 37 años después, hacia 1894, prácticamente queda inhabilitada, empiezan las obras de Puerto Madero y a raíz de eso se desafecta este edificio, es demolido. Y más adelante en el tiempo, que sepultado, digamos, por los escombros y por gran parte de los avances de las tierras del área urbana, en el 77 se empiezan a revisar algunas de las estructuras que subyacían todavía cerca de la Casa de Gobierno, como son los depósitos de lo que fue esta aduana, y en el 83, a través de una consulta de documentos históricos, cateos y demás, se propone descubrirla, se deja al aire libre como una pieza, digamos, para ser visitada. Posteriormente a eso se realizan algunas obras que posibilitan su recorrido, pero también se cierran parte de las arquerías para preservar y de alguna manera tener control sobre ciertas áreas de acceso a la Casa de Gobierno que se producían desde ahí. Hacia el año 2008 se inicia, digamos, de parte de la Presidencia, un pedido a la dirección, digamos, al Ministerio en ese momento de planificación para que se realicen obras ya de restauro y
mantenimiento y a su vez preservación del área. Bueno, a través de un proceso de proyecto que estuvo encargado a la Universidad Tecnológica Nacional, a través de cateos también que se realizaron posteriormente durante la obra, se realizan estudios arqueológicos sobre el área, y se propone un proyecto de restauro de lo que sería el área de lo que se denominó Aduana Taylor. Hasta ahí y hasta el día de hoy, todo el área de alguna manera fue intervenida como para poder preservar, sostener y de alguna manera mostrar, comunicar a la comunidad parte de la historia, tanto de las infraestructuras de la ciudad como de la historia social y cultural de la Argentina, ¿no? Jorge, la siguiente pregunta es precisamente, siguiendo lo que vos venías contándonos, cómo fue abordada la complejidad de articular estos restos de edificios preexistentes. Por supuesto, cada uno de ellos de altísimo valor patrimonial, y pensarlos como un proyecto único, siendo que cada uno de ellos presentaba seguramente características edilicias o patologías y antigüedad distinta. Bien, un poco para abordar esa pregunta, uno podría de alguna manera identificar áreas en las cuales se iban a intervenir, que son unidades espaciales, pero también unidades de patologías. Por un lado estaban las áreas abovedadas subterráneas, ¿no? Luego estaba el patio de maniobras de la Aduana Taylor, que era la parte descubierta. Había componentes arqueológicos que no estaban todavía identificados a priori respecto de lo que iba a ser la intervención después. Se habían hecho algunos cateos con georradares para poder presumir respecto a algunas localizaciones posibles. Y por último, hay unos espacios de transición y vinculación entre sectores y niveles diversos, ¿no? Los de acceso tanto al museo, en ese momento, Museo de la Presidencia, como a la parte estrictamente del área de Presidencia, de Casa Rosada. En ese sentido, la primera fase tenía que ver con trabajos de investigación, tanto de fuentes documentales como del CEDIAP, del Archivo General de la Nación, de la Dirección Nacional de Arquitectura, de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, y textos dedicados a la historia del sitio. Todo ese conjunto de información y un relevamiento del propio sitio fueron aportando datos para un diagnóstico previo a poder trazar una estrategia de proyecto. En ese sentido, también había, por otra parte, unos criterios en los cuales los proyectistas, en este caso, tenían que establecer cómo se procedía a vincular, ¿no?, áreas como decías recientemente, de alto valor patrimonial y de características tanto temporales como físicas distintas, respecto de introducir o poder gestionar toda la parte de infraestructura que hacía falta para que ese sitio se constituyera de alguna manera en lo que se pretendía. O sea, por un lado, preservar la memoria y las preexistencias, y a su vez dotarlo de una infraestructura actualizada para que esa memoria pudiera ser contada y expuesta, ¿no? Bien, ese es un poco los criterios sobre los cuales se fueron avanzando. Una de las cuestiones que me llama la atención o me interesa, supongo que a la audiencia también, es ver cómo resolvieron esta cuestión de encontrarse con restos de edificios asentados sobre tierras ganadas al río, y qué problemas debieron enfrentar a la hora de la restauración de cada uno de los sectores. En ese sentido, las distintas, digamos, respecto de los temas de situación de la obra respecto al río,
se previeron algunos freatímetros para detectar los niveles en los cuales estaban las capas freátricas y poder a partir de ahí intervenir sobre lo que era la parte del solado y algunas necesarias excavaciones que hacían falta para, de alguna manera, instalar todo el sistema de conductos, ya sea tanto de sistemas eléctricos como sistemas de acondicionamiento de aire. Pero lo que sí fuertemente estaba presionando sobre las construcciones existentes eran distintos canales y aportes de agua que tenían que ver con, digamos, conductos pluviales, sistemas de conductos de agua deteriorados y ya degradados en algún caso. Bueno, todo eso había ido en el tiempo produciendo un grave deterioro y una degradación de ciertas áreas, tanto del área de la casa, digamos, de la Casa de Gobierno, como de lo que estrictamente lo que era el área de la aduana Taylor. En ese sentido se fueron utilizando para ir localizando la procedencia de esas entradas de agua, inclusive tintas penetrantes o algunos procedimientos que nos permitieron detectar de dónde estaban las infiltraciones o dónde estaba todo el aporte, digamos, de agua no deseada. En ese sentido, el resto de la articulación de lo que era directamente el área, digamos, de Casa de Gobierno con las galerías subterráneas, se produjo a través de una especie de muro de suelo cal y sumado a unos drenos que fueron los que realmente articularon y dejaron, digamos, y cortaron la provisión o el aporte de aguas a esos sectores que estaban bastante deteriorados. Todo eso también, obviamente, con tratamientos ya más técnicos de membranas y de bentonita, que son los elementos que cotidianamente se usan para frenar los aportes de agua no deseados, ¿verdad? Pero era desde ahí donde mayormente venía parte del aporte de agua. Por otro lado también, en el otro sentido, todo lo que tiene que ver con el manejo de la humedad relativa para que esas distintas estructuras que habían estado mucho tiempo enterradas y que de alguna manera habían sido conservadas por ese soterramiento, tuvieran también, al momento ya de cambiado, o sea, de cubierta el área de la aduana, también tener cierto control, porque una excesiva sequedad en el ambiente produce desprendimientos de los materiales que no están en su condición, digamos, óptima respecto de la relación humedad-temperatura, ¿no? Claro, en ese sentido, yo siempre digo que los materiales hablan o se quejan, y habiendo conservado determinadas características, haberse acostumbrado a esas características, modificar esa situación los hace reaccionar. Entonces, quienes intervienen tienen que saber escucharlos y proceder en consecuencia, me parece, ¿no? Sí, no solamente eso, sino que a su vez, en el tiempo, como sabrás, empiezan ya con nuevas, ¿cómo te podría decir? Con una nueva, con un nuevo clima instalado, ¿no? Un clima que es propio de sistemas cerrados o cubiertos, empiezan a aparecer otras patologías propias de eflorescencias, líquenes, o sea, distintos tipos que ya empiezan a encontrar una situación inmejorable para ser reproducidos. Claro. En cuanto a otra de las preguntas que me interesaría pudieras desarrollar, es cómo resolvieron precisamente toda esta cuestión de las nuevas tecnologías que hay que aplicar en edificios contemporáneos, pero o en situaciones de edificios que van a cumplir una nueva función,
pero que tienen un valor patrimonial y que hay que respetarlo. Es decir, cómo se asocian estas dos cuestiones, lo histórico y lo contemporáneo, especialmente en todo lo que tiene que ver con el acondicionamiento de este edificio para nuevo uso. Bien, respecto de las instalaciones complementarias, o sea, todo lo que es la infraestructura, que de alguna manera le da soporte a las actividades que se van a las nuevas actividades que están propuestas para el sitio, lo que hicieron los proyectistas de manera acertada, me parece, es detrás de un muro, de ese muro existente que ya en el 83 se había ordenado para contener un poco toda la parte de suelo que quedaba después de la excavación, ubicaron una pieza a lo largo de prácticamente 100 y pico de metros de ese muro, que contenía el total de instalaciones que iban a servir, ya sea tanto para proveer de servicios sanitarios y de equipamiento para lo que era el museo, y a su vez todos los sistemas que tienen que ver con el acondicionamiento de aire, la climatización, los sistemas eléctricos, los sistemas de control, ya sea tanto de la iluminación como de los sistemas de incendio, bueno, todos los sistemas de seguridad que implica, digamos, establecer en este área un lugar público. Y a su vez, sin invadir a lo que era el ámbito desde ese punto de vista digamos, patrimonial. Eso sumado a la utilización de tecnologías, digamos que hasta este momento son bastante novedosas, en los cuales todo el sistema de iluminación, que es un sistema importante y bastante extendido en todo el área para distintas cuestiones, ya sea tanto de seguridad como de expositivas, se instaló un sistema que se llama de protocolo DAILY, que son protocolos que casi toda la iluminación en la actualidad también se maneja bajo esos conceptos, en los cuales cada una de las terminales de iluminación en realidad son abastecidas no solo por 3 cables, no solamente por la energía, sino por una red de datos. Esa red de datos lo que hace es vincular a todo el sistema de iluminación y hacer posible que desde ahí no solamente se tenga control sobre las cuestiones digamos, del estado de las luminarias, de la condición o de la cantidad de luz que debe transmitir para cada caso en particular, sino a su vez también de poder establecer, vincular eso con una gran red a través de las cuales se pueden configurar escenarios de iluminación para distintos momentos o utilización que se haga del sitio. Todo esto sumado a un sistema de seguridad necesario, primero por la cantidad de gente, de afluente de gente a ese lugar. El lugar, digamos, prácticamente es parte de la Casa de Gobierno, con lo cual necesita ciertos controles y tiene accesos al sector de Casa Rosada, y por otro lado también en salvaguarda de cualquier evento que suceda respecto de algún sistema que produzca riesgo, ¿no?, por cualquier condición, para la evacuación de personas, y siendo que es un lugar que admite mucha cantidad de gente y que se utiliza desde grandes reuniones masivas hasta lo que tiene que ver con la visita simplemente a un museo. Hasta ahí las cuestiones generales de infraestructura, pero por otro lado también se tomaron recaudos, por ejemplo, en los sistemas de soldados, cuando se aproximaban a piezas de valor patrimonial, adoptaron una estrategia de articulación que permitiera seguir poniendo en relevancia esa pieza o ese elemento respecto de lo nuevo y lo ya intervenido, ¿no? Claro, una manera de destacar y de señalar la diferencia entre uno y otro, ¿no? Sí. Por suerte, cada vez más hay más ejemplos y estrategias validadas respecto a estas cuestiones, ¿no? Porque ya los arquitectos nos hemos acostumbrado a poder intervenir, digamos, sosteniendo la importancia del patrimonio y de la memoria. Exactamente, exactamente. Te digo que es un camino que tiene, en ese sentido, en nuestro país poca historia, poca antigüedad.
pensando que incluso tanto vos como yo no hemos sido desde la facultad formados en campos que tengan que ver con la protección del patrimonio, y por otro lado la necesidad de ayornar y de acondicionar estos edificios a nuevos usos hace que ese encuentro realmente sea una cuestión seria y de estudio y de conocimiento de los especialistas, ¿no? Y encontrar esas soluciones. Por otro lado, los mismos documentos han ido cambiando, los documentos sobre conservación de patrimonio han ido modificando ciertas posturas donde se entiende cierta flexibilidad en ese encuentro de lo nuevo y lo viejo, ¿no? Que eso también ha sido un avance, siempre y cuando, como vos decías, ¿no? El respeto y señalando o señalizando de alguna manera ese paso del tiempo y ese respeto por el pasado. Sí. Yo creo que en ese sentido me parece que la tecnología ha ido avanzando y cada vez nos provee de más soluciones, ¿no? Cada vez nos provee de mayores herramientas para que nos hagamos cargo de esta cuestión. Y por otro lado, como decís vos, cada vez tenemos más conciencia del valor o del recupero de esa memoria, del valor de distintas, obviamente, de las situaciones en las cuales fueron producidos los edificios también, ¿no? Claro, claro, en Bien. contextos diferentes, en momentos diferentes, y eso hace que este espacio del que estamos hablando sea realmente una forma de ver el paso del tiempo en un mismo lugar, ¿no? Es decir, no solamente de uno a otro, sino de varias etapas dentro de ese proceso natural de cambio en cuanto a los usos. Te hago una última pregunta, Jorge, que tiene que ver con el mural de Siqueiros, el histórico mural de Siqueiros, que, bueno, ya nos vas a contar cómo llegó a este lugar y por qué fue su último destino y cuál fue el derrotero que tuvo que soportar a lo largo de unos cuantos años. Bien. Ahí la verdad que es una historia, como todas estas historias que a lo largo del tiempo van ingrediendo de situaciones que en algunos casos son casi casuísticas, ¿no? O sea, se suman como en momentos de que se suman como argumentos muy particulares, pero que en realidad después tienen alto impacto en lo que termina siendo el final de esa obra. Como ustedes saben, el mural de Siqueiros es un mural que fue pintado allá por el 1933, ¿no? Siqueiros llega a la Argentina en una situación en la cual primero a Montevideo, creo, y luego a la Argentina, y en una situación no muy favorable para sus finanzas en principio, pero básicamente Natalio Botana lo contrata para producir en una quinta que tenía, en una especie de lugar donde ellos juegan las cartas, o sea que era un ámbito doméstico y bastante privado, este mural. En ese camino, Siqueiros convoca a varios artistas argentinos, Spilimbergo, Berni, Castagnino, para producir el mural, y sobre todo utiliza una nueva técnica en el muralismo, que al final, por eso digo que lo casuístico, al final va a ser un poco lo que va a terminar ayudando a preservarlo, digamos, a que no se destruyera si hubiera hecho con las técnicas que él cotidianamente utilizaba. Van en la historia del mural, en realidad va siguiendo un poco la historia del predio donde está emplazado, que digamos, en el tiempo es adquirido por otras personas, el mural sigue en camino, inclusive hay historias bastante ciertas que hablan de que en algún momento uno de los ocupantes del sitio, que también ayudó a su conservación, para que sus hijos no las vieran por el contenido que supuestamente tenían, las pinta en cal, o sea, directamente lo trata de ocultar para que el sitio quede preservado de esas imágenes.
Bien, en el tiempo Perdóname, también... por otro lado, ¿qué era lo que estaba pintado? Bueno, ahí la idea del mural en realidad es bastante novedosa porque no solamente la técnica que utiliza, sino también el punto de vista del cual está concebido, ¿no? Él imagina como una especie de gran burbuja, como si eso fuera, o sea, el espacio interior, supuestamente eso, uno estuviera en una burbuja, y alrededor de esa burbuja, de esa visión, hay personajes que están mirando como mirando hacia ese interior en el cual uno está. Muchos de esos personajes, sobre todo los personajes femeninos, son personajes que están, digamos, digamos representados desnudos, salvo una imagen, que muchos dicen que es la de la esposa, de la que era en ese momento esposa, digamos, a pesar de estar separado de Siqueiros, y unos personajes masculinos que también no tienen esa condición de desnudez que de alguna manera seguramente que impresionó a la dueña en ese momento del Siqueiros. Más allá de esa cuestión, me parece que ya te digo, es uno de los pocos murales, el único casi te diría, donde Siqueiros no apela a ninguna cuestión de manifiesto político, sino que es una cuestión, de ahí quizá también un poco el nombre de experimento, ¿no?, que le pone a esa experimento plástico, algo así creo que lo termina ¿Esto qué llamando. cubría? ¿El cielo raso del espacio solamente? No, el lugar, no, el lugar en realidad está conformado, podríamos decir, por dos planos, ¿no? Por dos. Uno es, tiene una forma cóncava el sitio, con lo cual las paredes y lo que sería la cubierta, lo que sería el cielo raso y las paredes casi se funden en un único plano pictórico, y en otro plano está el tema del solado, ¿no? Así que en los cuatro sentidos, en los dos Exactamente, sí, sentidos, sí, está cubierto. es Es una una, burbuja. desde ese punto de vista es bastante inmersiva la experiencia que uno tiene, respecto a que está como, por todos lados está como participando de esa figura plástica, ¿no? De este ejercicio plástico, es al cual llama Siqueiros. Esa condición digamos, de obra de arte inmersiva, un poco también hacía de que cuando lo pintaron o lo encalaron, por decirlo de esa manera, estaba totalmente recubierto y encalado, y eso ayudó a que también se mantuviera en el tiempo. Más hacia el 73 y después hacia el 90, en el 73, la Embajada de México empieza a interesarse en el tema, y ya hacia el 90 una empresa, en realidad unos particulares, sabiendo de esa condición, lo que realizan es, o sea, compran el predio, realizan una operación de extracción de lo que es digamos, el mural, para lo cual establecen una estructura metálica. Esa estructura metálica da soporte a prácticamente todo el total de lo que recubría el mural, que son 2 centímetros, casi 3 centímetros simplemente de la cobertura de lo que sería la parte de recubrimiento de eso, ¿no? O sea, todo lo que era la estructura de mampostería, más los solados, etcétera, es totalmente retirada y dejada en su mínima condición, referido a lo que es el plano pictórico, digamos, del mural. Esa estructura tenía un diseño en el cual estaba preparado para soportar inclusive sismos, o sea, era una estructura bastante resistente y flexible para poder después seccionar el mural, ¿no?,
colocarlo en contenedores y trasladarlo para su venta a un lugar, digamos, en el extranjero. En ese momento la Secretaría de Cultura, creo, interviene fuertemente para que ese patrimonio no sea retirado del país. En el litigio pasan 20 años. A través de los 20 años el Estado nuevamente se vuelve a tomar, digamos, injerencia en el tema, prepara los documentos como para, digamos, adquirirlo, y bueno, y en ese trámite, por fin, luego de 20 años, los contenedores del Siqueiro son abiertos y llevados a su restauro en el área por detrás, digamos, de lo que sería la Plaza Colón, detrás de la Casa de Gobierno. La particularidad, y un poco lo comentábamos, es que la misma persona que realiza esa estructura metálica para el Siqueiros, en el tiempo después es convocada para volver a restaurarlo y a restaurar la estructura, digo, para ver de qué manera se volvía a armar el Siqueiros. Qué casualidad, por un lado, que intervenga la misma persona porque la conocía Sí, a la sí. perfección. Hasta él se asombró, porque cuando fui a ese evento lo hice hace 20 años. Y esa cuestión también habla un poco de los destinos de esta, ¿no? De cómo cierta sociedad muchas veces está involucrada en un hecho, en este caso artístico y patrimonial, y en el tiempo se sostienen ciertos encuentros casuales. Por eso digo, hay mucho de casuística muchas veces en este tipo de cuestiones, que abonan o que ayudan a que salgan bien las cosas, ¿no? La otra cuestión interesante de ese mural, que ahora fue instalado casualmente en el recinto de la aduana Taylor, es que prácticamente mientras se restauraba la aduana, se restauraba en un sitio cercano el mural, ¿no? Y en esa tarea de restauro había un momento de la obra en que tenían que coincidir que la cubierta de hierro no se cerrara para que el mural pudiera ser introducido sin perturbaciones en su interior y después armarle esa especie de envolvente de vidrio para su preservación. Bueno, todo eso me parece que también le daba complejidad a esa obra, que a pesar de no tener la misma, digamos, el mismo volumen desde el punto de vista construido de lo que es el Centro Cultural Kirchner, pero sin embargo tenía complejidades en estas instancias, ¿no? Bien, y el lugar, ahora uno puede visitar en ese sitio este mural producido por Siqueiros. Claro, lo que estaba pensando recién es que tuvieron que abordar no solo la puesta en valor de esta conjugación de edificios, sino también afrontar una obra artística, un bien hasta ese momento mueble, que en su momento fue inmueble. Es decir, son dos problemáticas absolutamente diferentes, con especialistas totalmente diferentes. Y por supuesto, sé que para visitarlo se tienen los recaudos necesarios, porque por eso te preguntaba en qué consistía el mural, sabiendo que también el piso era parte de esa obra, y entonces, bueno, quien lo quiere visitar tendría que pisar el solado. Entonces, bueno, se toman los recaudos, que serían muy distintos si fuera solamente el cielo raso o las paredes, ¿no? Exacto. Bueno, para de alguna manera también, exacto, mitigar un poco el impacto que es toda la gente pisando en ese lugar, a pesar de que el material es resistente, digamos, tiene todavía no tiene deterioros, se toman los recaudos como todos los sitios en los cuales pisar es una complejidad. Bueno, se ponen las botas de tela para que el desgaste no acuse, se entran. Lo otro que tiene ese lugar es que se entran de pocas personas, claro, número limitado, una percepción de lo que era el sitio. Pero no obstante eso, se realizó una réplica, perdón, en el espacio anterior al acceso del solado del mural.
esa réplica, que tiene también, casi diría que no tiene el valor que tiene Siqueiros, pero digamos, se la encargaron a un artista para que reprodujera los colores y en cierto grado la técnica con la cual estaba realizado, para que una persona desde fuera, como momento previo al ingreso, tuviera ya un cierto registro de algunas cuestiones que iba a haber en el interior, ¿no? Y sobre todo lo que tiene en ese sentido el piso es que al haber como personas mirando desde abajo, como si uno estuviera parado en esa burbuja, ya empieza a posicionarnos frente a esa situación de ingravidez que trató el autor de llevar al ejercicio plástico, ¿no? Entonces uno ya tiene, no entra totalmente desprevenido, sino que va a tener se va preparando para poder estar inmerso en esa obra, ¿no? Que es una de las cuestiones, me parece, centrales en la experiencia del ejercicio plástico. Interesantísimo, interesantísimo todo lo que nos has contado, Jorge, y bueno, creo que con esto, cuando terminemos con esta situación de aislamiento y de pandemia, muchos especialistas, arquitectos, alumnos, visitantes de todo tipo, que no lo hayan conocido todavía, tengan la oportunidad de hacerlo, porque es una obra realmente magnífica. Así que desde ya, en nombre de la Fundación y del Museo del Ladrillo, te damos las gracias por acercarnos a la cocina de esta obra. En el próximo encuentro te vamos a convocar precisamente para otra de las obras emblemáticas, como es el antiguo edificio del Correo, hoy CCK. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad de compartir, digamos, estas cuestiones que siempre son interesantes, de cada tanto volver a ponerlas en juego, ¿no? Así que, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por esta interesante charla que nos brindaste, y muchas gracias a todos los que se sumaron a esta tercera entrevista del ciclo 4 hitos patrimoniales. Los invitamos a inscribirnos sus preguntas en los comentarios para que el arquitecto Prieto pueda responderlos y ampliar el material sobre las distintas necesidades. Les recordamos que este ciclo culmina el martes que viene, que es 27 de octubre, donde estaremos hablando con el arquitecto sobre el antiguo edificio del Correo en este mismo canal de YouTube. Pueden seguirnos en nuestras redes para más novedades a través del Instagram y de Facebook @Museo del Ladrillo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el martes próximo.